impar. Ustedes leen juntos el impar hasta el verso 37. ¿Bien? Así que les invito, por favor, a que con sus ojos bien abiertos, en la Biblia, la aplicación o aquí adelante, puedan acompañarme. Dice así la palabra de Dios. Después de eso, llevaron ante Jesús un endemoniado que estaba ciego y mudo. Entonces, Él lo sanó y pudo ver y hablar. Ustedes, por favor, versículo 23. Versículo 24. Pero al oírlo, los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El que no está de mi parte está contra mí. El que conmigo no recoge, esparce. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que habla contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo, ni en el venidero. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado juntos. Porque por tus palabras se te declarará inocente y por tus palabras se te condenará. Muy bien. Esta es la porción que hoy vamos a utilizar para reflexionar acerca de esta enseñanza que tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo y la blasfemia en contra de él. Si nosotros pudiéramos resumir lo que hemos estado hablando hasta este momento en nuestra serie acerca del Espíritu Santo, y lo hiciéramos a través de una clase de construcción de credo, nosotros podríamos decir lo siguiente. Primero, que creemos nosotros que el Espíritu Santo es Dios, uno con el Padre y el Hijo en sustancia. Es decir, el Espíritu Santo es divino, es Dios. Creemos también, en segundo lugar, que el Espíritu Santo es una persona diferente al Padre, diferente al Hijo. Pero también podríamos decir, a la luz de lo que hemos visto, que creemos en la obra del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, salvando, regenerando, capacitando. Y hoy día, también a la luz de las Escrituras, vamos a decir que creemos en que se peca contra el Espíritu Santo cuando se confunde su obrar con el poder demoníaco, en el que principal y exclusivamente los
incrédulos cometen. La idea del pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo, ha generado tremenda ansiedad en muchos creyentes. Muchos se han preguntado, ¿alguna vez habré cometido dicho pecado? ¿He estado a punto de cometer este pecado? Bueno, lo primero que yo quisiera comentarles para luego poder argumentar esta sentencia es que todos aquellos que han nacido de nuevo, en quien el Espíritu Santo mora y los ha hecho parte de la familia de Dios, es imposible que cometan dicho pecado. Un hijo de Dios, parte del pueblo de Dios, en quien el Espíritu Santo mora, es imposible, nunca sucederá de que cometan dicho pecado. Y ustedes van a poder observarlo esto a través de este pasaje. Mateo capítulo 12. El Evangelio de Mateo es muy interesante. El Evangelio de Mateo, más que una narrativa cronológica, es una narrativa temática. Se le conoce mucho por los discursos que están relacionados dentro del pasaje. Hay 5 por lo menos discursos muy importantes que Mateo describe en este texto. Un concepto clave del Evangelio de Mateo es reino. Él habla mucho acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. Ese concepto es fundamental. Su contenido es lógico. Las porciones que ustedes observan no están por el azar, tienen un propósito, hay una idea argumentativa. Él está pensando en mostrarnos algo. Él apunta hacia un propósito. Gran parte de este texto se cree de que fue escrito pensando en los judíos más que en los gentiles. Por esa razón es que ustedes miran el Evangelio y van a encontrar muchas citas del Antiguo Testamento. De hecho, aquí en el capítulo 12, en los versos 18 al 21, ustedes encuentran la cita más larga que Mateo utiliza del Antiguo Testamento para hablar de Jesús como el siervo sufriente, como el siervo ungido. Pero el capítulo 12, en el que nos encontramos hoy, está marcado allí en el ministerio de Jesús en Galilea. Posiblemente es un año en el que Jesús ya no es tan popular. Ha iniciado ya la oposición. Anteriormente ya los fariseos y los escribas han comenzado a decir: hay que matar a Jesús, hay que matarlo, hay que tenderles trampa, hay que buscar una manera de dañar su reputación, de hacerle daño. Los líderes religiosos están convencidos de que la agenda de Jesús, de que el ministerio de Jesús no viene de Dios, y ellos han entrado a la ofensiva. Ellos se proponen atrapar a Jesús en un asunto o en otro. En este capítulo ustedes observan de que hay una discusión acerca del Sabbat, donde Jesús tiene que defender a sus discípulos. Luego ellos entran a acusar a Jesús de que él está aliado con Satanás. Lamentablemente nuestra versión, ahí en el versículo 22, omite una palabra que está en el original, que es entonces, donde de una forma liga todo lo que pasó anteriormente con lo que ustedes encuentran aquí en el versículo 22, donde la acusación o la disputa que ellos tienen de Jesús con el Sabbat está muy ligado con la sanidad que hace Jesús y posteriormente la blasfemia que ustedes encuentran de los versículos 25 en adelante. Entonces, yo quiero subrayar 3 ideas a la luz de este pasaje para que podamos ir mirando. Aquí hay un milagro que es lo que desata toda la controversia. Y los versículos 22 al 24, lo primero que nos van a mostrar es la reacción de aquellas personas que están allí presentes y ven la sanidad que hace Jesús, el milagro que hace Jesús. En los versículos 22 al 24, ustedes encuentran eso. Noten ustedes que Mateo ya ha establecido 2 ideas importantes acerca de Jesús.
Primero, versículo 8 del capítulo 12, Jesús es el Señor del día de reposo. Pero luego, a través de la cita del Antiguo Testamento, versículo 18, Mateo va a decir que Jesús es el siervo ungido por el Espíritu Santo, el siervo del cual hablaba Isaías. Y en ese contexto, el evangelista ahora nos lleva a esta liberación, a esta sanidad de un hombre ciego, mudo, y que es liberado por el poder del Espíritu Santo, según lo que podemos ver en el pasaje. Como se puede observar en otros pasajes, la sanidad de un ciego es algo muy común en el ministerio de Jesús. Este milagro o los milagros que tienen que ver con sanar a un ciego en Mateo, de alguna manera buscan mostrarnos esta firma mesiánica de Jesús. Siempre cuando Jesús ha hecho algo así, hay reacciones. Ustedes eso lo pueden observar en Mateo capítulo 15, lo pueden observar en Mateo capítulo 20, lo pueden observar en Mateo capítulo 21. Y este pasaje nos muestra reacciones. Jesús sana a un hombre ciego y mudo, lo libera de un poder demoníaco, y aquí hay dos grandes reacciones. Un asombro de la multitud. Miren ustedes versículo 23. La gente se asombra y comienza a preguntarse, ¿será este el hijo de David? Y una crítica o una blasfemia, versículo 24, por parte de los fariseos. Este no está expulsando a los demonios por poder de Dios, sino en nombre de Belcebú. Tienen ustedes versículo allí 24. Esta acusación en contra de Jesús no es la primera que encontramos en el Evangelio de Mateo. Esto ya ha sucedido en otros lugares. En el capítulo 9, versículo 34, ya los fariseos hablaron acerca de esto. Ellos ya estaban pensando de que Jesús no viene de Dios, como lo dijo de alguna manera Nicodemos al ver las señales, sino que ahora ellos están tramando esta idea de que Él viene en el nombre y con el poder de Satanás. De hecho, Jesús está enterado de esto. En el capítulo 10, versículo 25, Él les habla a los discípulos diciendo de que ellos no deben esperar una recepción mejor que la que Jesús mismo ha tenido ante este pueblo, porque ellos, el pueblo de Israel, ya lo ha confundido, ya lo ha tratado como alguien que viene como embajador de Satanás. Por tanto, los discípulos no debieran esperar una reacción diferente por parte del pueblo. Jesús ya sabía esto. Ahora, lo interesante de este texto, o por lo menos de esta porción, es que los fariseos no niegan la sanidad. Ellos no están diciendo de que esto no era real, no, el milagro ocurrió. Lo que ellos sí están haciendo de manera equivocada, pecaminosa, perversa, es interpretar esta sanidad y relacionarla con el poder demoníaco. Aquí es donde ustedes observan esta blasfemia, donde Jesús posteriormente, en el versículo 32, como hemos leído en la lectura anterior, Él va a decir de que esta confusión, esta idea de confundir el poder divino con el poder demoníaco, ofender al Espíritu Santo, no tendrá perdón ni en este mundo, según el versículo 32, ni en el venidero, que tiene relación con hablar mal del Espíritu Santo, y que puede traducirse hoy día para nosotros como aquello que tiene que ver con confundir, reitero, confundir la obra de Dios con la obra satánica, que tiene que ver con repudiar a Jesús hasta el punto de, en lugar de ver sus señales y su poder divino, confundirlo con Satanás y su obra maligna, sin
tener una actitud de arrepentimiento. Ellos están rechazando, los fariseos, ojo, los fariseos, de manera deliberada y persistente, el llamado del Espíritu Santo a través de Jesucristo, de que Él es el único Salvador. Los fariseos, no los discípulos. Es interesante observar que dentro de todo este capítulo 12, los discípulos, la primera referencia que encontramos se encuentra antes de la discusión, obviamente, del Sabbat, desde el versículo 22 hasta el versículo 45. No hay ninguna referencia en todo el discurso con respecto a los discípulos. Este mensaje que ustedes encuentran aquí va dirigido hacia los fariseos y hacia la multitud, porque según Jesús, los discípulos son parte de la familia de Dios y ellos hacen la voluntad de su Padre. No así los fariseos y la multitud que está escuchando esta discusión. Este pecado, esta advertencia que ustedes encuentran aquí, no está relacionado con creyentes, sino con incrédulos. Esos incrédulos que en Hebreos 6 y en Hebreos 10 se nos dice de que no existe ningún sacrificio para ellos que han sido iluminados, que han encontrado alguna luz y que en lugar de acudir al reino, acudir a Cristo, han blasfemado, se han opuesto a la voluntad de Dios. Y esto ocurre aquí. Y la verdad es que esto se mantiene por mucho tiempo. Hay escritos del primer siglo, escritos judíos, que en el primer siglo seguían tratando a Jesús como un brujo que llevaba a cabo artes mágicas y que, según ellos, Jesús había llevado a Israel a la apostasía. Hay textos judíos del primer siglo que mantuvieron por mucho tiempo esa idea. Observen, una confusión tremenda, una apostasía profunda. Y allí está, versículos 22 al versículo 24, la reacción de los fariseos y de una multitud ahí escuchando indecisa. Sin embargo, Jesús no guarda silencio. Miren ustedes, por favor, ahora versículos 25 al 30. No solamente la multitud se asombra, no solamente los fariseos blasfeman contra el Espíritu Santo, Jesús reacciona. No siempre Jesús guarda silencio. Y obviamente en esta ocasión no es el caso. El texto nos dice que en el versículo 24 que Jesús conocía los corazones de estas personas. Y que luego en el versículo 33 Jesús va a decir que estas personas son árboles malos y que por esa razón producen frutos malos. Jesús va a decir luego también en el versículo 34 que ellos son parte de una camada de víboras y que por esa razón es que ellos se comportan de esta manera. Ellos van a ser juzgados por sus palabras. Así es como Jesús observa a estas personas. Reitero, no son creyentes, no son parte del pueblo de Dios, son árboles malos que dan fruto malo y que irónicamente Jesús al final del capítulo les va a decir a ellos que ellos son los que son o están poseídos por el demonio, por 7 demonios, y que les irá peor de lo que en este momento ellos encuentran. Jesús comienza a establecer un argumento aquí y comienza a contradecir la acusación de los fariseos, y lo hace a través de 2 parábolas. La primera está allí en el versículo 25 al 27, donde eso nos habla acerca de este reino dividido, donde Jesús hace mención de que no es posible que Satanás se vaya en contra de Satanás. Eso es ilógico. Y que además de eso, en el versículo 27, Jesús arremete contra los mismos discípulos de los fariseos, preguntándoles: bueno, si yo hago estos milagros en el nombre de Belcebú, ¿en el nombre de quién vuestros seguidores hacen dichos milagros? De alguna manera Jesús
les muestra que su acusación es dispararse a los pies, porque su argumentación es ilógica. Y él lo hace a través de esta pequeña parábola del reino dividido en los versículos 25 al 27. Pero luego él utiliza una segunda parábola, que es la que podemos denominar como el hombre fuerte atado, allí en el versículo 29, donde Jesús introduce la idea de que lo que están viendo las multitudes, lo que no quiere admitir los fariseos, es que el reino de Dios ha llegado. Esa es la idea del versículo 28. El reino de Dios ha llegado, y por esa razón es que Jesús libera, sana, hace milagros, señales, porque el rey está aquí. El rey ha venido, el que todos esperaban. Él es el ungido por el Espíritu Santo, según la cita de Mateo, allí en los versículos 18 al 21. El rey ha llegado. Entonces, la idea de Jesús es mostrarles, por una parte, de que Satanás no es tan tonto como ellos piensan. Satanás no se va a autodestruir generando una guerra interna y sacando él sus propios demonios, sino que lo que está pasando es que un reino más fuerte, el reino de Dios, observen de que él habla del reino de Dios y no del reino de los cielos, como comúnmente lo hace. ¿Por qué? Porque Mateo quiere hacer un contraste. El reino de Dios es más poderoso y Satanás ha sido atado. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo es que Satanás fue vencido? ¿Cuándo fue que Satanás fue atado? Si ustedes van a Mateo capítulo 4, Jesús allí en el desierto, allí Satanás fue vencido. Capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 10, nos enseña a nosotros de que nuestro Señor venció a Satanás. Y desde allí es que Él comenzó a liberar a su pueblo del poder demoníaco. Jesús lo ató. Así que escúchenme bien, hermanos. Ustedes y yo no tenemos que atar a nadie. Ustedes y yo no tenemos el ministerio de amarrar a alguien. Jesús ya lo hizo. Él ya lo hizo. Él ya venció a Satanás. Y por esa razón es que Él reina. Y su reino progresa, avanza. Esto tiene implicancias presentes en el ministerio de Jesús, pero también tiene implicancias futuras, escatológicas. Solamente un dato para que el curioso que quiera estudiar un poquito más, vaya a Apocalipsis capítulo 20 y trate de relacionar este pasaje con la lectura allí. Jesús es nuestro rey. Jesús ha atado a Satanás. El reino de Dios ha llegado. Y Jesús manifiesta esta defensa aquí, lo cual para nosotros son excelentes noticias. Aleluya, alegrémonos, porque nuestro Señor es un Señor vencedor. Su reino está presente. Las fuerzas del maligno están retrocediendo. Su reino poderoso llegará a su consumación cuando Él venga a buscarnos. Pero Él no está inmóvil. Él reina actualmente. Él es el Señor. Y debido a Él es que nosotros nos alegramos y disfrutamos su victoria y le honramos. No como estos fariseos. Para nosotros los creyentes, estas son excelentes noticias. Excelentes noticias porque pertenecemos al bando vencedor. Nadie nos llamará perdedores. Somos el bando vencedor porque Jesús ha ganado, porque Jesús reina. Pero estas no son buenas noticias para los blasfemos del versículo 31. Estas no son buenas noticias para los que están en contra de Cristo, según el versículo 30. Estas no son buenas noticias para los que son árboles malos y que dan fruto malo, según el versículo 33. No son buenas noticias para la camada de víboras.
Esa idea de camada de víboras tiene que ver con serpientes que vienen de una serpiente madre. De alguna manera la idea apunta a decir de que los fariseos son hijos de la serpiente antigua, a diferencia de sus discípulos, que son parte de la familia de Dios. Para ellos, estas no son buenas noticias, porque según Jesús, si ustedes avanzan del versículo 37 hacia adelante, ustedes se van a dar cuenta de que Jesús dice de que este pueblo, esta generación, va a ser juzgada por los ciudadanos de Nínive y por la reina del sur, los cuales vieron señales y creyeron, a diferencia de esta generación que vieron cosas, pero que no creyeron. No creyeron a las señales. No creyeron, no vieron a Jesús, Rey, Mesías, el Cristo. Y por esa razón es que ellos serán condenados por sus palabras. Mateo 12 tiene un énfasis. Es muy interesante. Noten ustedes que al principio de este capítulo 12, el énfasis está en mostrar a Jesús como Señor del Sabbat o del reposo. La idea de templo, sacerdote. Luego, Mateo habla de Jesús como alguien mayor a Jonás, profeta. Y luego, Mateo dice, no, Jesús es mayor también que Salomón. Hay tres oficios súper importantes en el Antiguo Testamento: sacerdote, profeta, rey. Jesús es mayor que todo eso. Y su reino es mayor que todo lo que se ha visto. Sin embargo, ellos no lo pudieron ver. No lo vieron. No lo vieron. Y aun cuando ellos acusaron a Jesús de expulsar demonios en el poder, en el nombre de Satanás, irónicamente ahora Jesús les pasa la pelota. Miren, entonces, solamente un poquito, si ustedes están ahí en el texto bíblico, ahí en los versículos 43 al 45, Él va a mostrar un poquito esta idea de esta generación que según Jesús se parece a esta persona que fue liberada del poder demoníaco, pero que debido a que su casa está vacía, 7 demonios más fuertes vendrán y la poseerán. Jesús está diciendo eso acerca de los fariseos y de esa generación incrédula, porque en ellos no mora el Espíritu, en ellos no está el poder santificador de Dios. Ellos son árboles malos. Ellos van a ser peores de lo que fueron antes de ver las maravillas de Dios. Ellos, no el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está del versículo 46 al 50. El pueblo de Dios son aquellos que escuchan la palabra de Dios. El pueblo de Dios son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Ellos son el pueblo de Dios. No tienen nada que ver con esta enseñanza y actitud maligna. ¿Noten ustedes cómo Mateo entrelaza todos estos para traer confianza a nosotros? El Evangelio nos muestra a nosotros. No tenemos nada que temer. Nada. Ustedes y yo no ofenderemos a su Santo Espíritu. Él mora en nosotros. Somos sus hijos. Las buenas noticias en este texto es que todo pecado y blasfemia ya se nos ha sido perdonada. Eso es lo que dice Jesús. Aquellos que creen, pero aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, ni en este mundo ni en el venidero serán perdonados. Ustedes y yo estamos en la primera parte, hermanos míos. Todo pecado se nos ha sido perdonado en Cristo. Toda blasfemia, ofensa se nos ha sido perdonada. Allí estás tú, allí estoy yo. Pero los incrédulos que deshonran, que ofenden al Espíritu Santo, ni en este mundo
en el venidero. Esta idea de en este mundo y en el venidero tiene la intención de mostrarnos la perpetuidad de esta falta de perdón. Entonces Jesús, este pasaje nos muestra que hay dos clases de personas. Ustedes miran el pasaje, hay dos clases de personas. Por una parte están los que están del lado de Jesús, y por otra parte están los que están en contra de Jesús. Versículo 30. Miren ustedes, claramente Jesús comienza a hacer una distinción. Por una parte están los que han sido perdonados de todos sus pecados, y por otra parte están los que han cometido el pecado de blasfemar en contra del Espíritu Santo y que jamás serán perdonados. Versículo 31. Por una parte están los del buen árbol y que dan buen fruto, y por otra parte están los del mal árbol y que dan mal fruto. Versículo 33. Por otra parte están aquellos que piden señales y que son incrédulos, y que Nínive y la reina del sur los condenará. Por otra parte están aquellos que han creído las señales y se han entregado al Señor. Por una parte están los que son parte de la familia de Satanás, de esa camada de víboras. Versículo 34. Por otra parte están los que son de la familia de Dios, los que escuchan al Padre, obedecen al Padre. La pregunta, hermanos, es la siguiente: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿En dónde estoy? ¿Con quién te identificas? ¿Quién piensas que eres dentro de este pueblo, de este auditorio? Observa que aquí hay tres públicos en el texto. Está el pueblo que se asombra al ver el milagro de Jesús, pero que al parecer está indeciso. Están los fariseos que se oponen y blasfeman contra el Espíritu Santo. Y están los discípulos que obedecen al Padre. El estado de indecisión no durará para siempre. Si tú eres parte del pueblo, el estado de indecisión no durará para siempre. Si tú no sabes quién eres, me encantaría que pudieras acercarte a mí o que te acerques a algún presbítero para que podamos ayudarte con el Evangelio. El estado de indecisión no durará para siempre. Pero nuestra oración es que todos ustedes que en esta hora están escuchando y que están aquí, nuestra oración es que ustedes puedan ser parte del reino de Dios, de la familia de Dios, que podamos disfrutar de estas buenas noticias, de que todos nuestros pecados han sido perdonados y que no seremos juzgados por la pura gracia de Dios. Así que quiero invitarte a que podamos orar y a la luz de este pasaje pedirle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros. Señor, nosotros oramos y suplicamos tu gracia, Señor. Ayúdanos para creer en las señales, para creer en tu palabra, para creer en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, para confiar en ti. Nuestra vida está segura en ti. Nuestra vida no está basada en el miedo, en el terror, sino en la confianza. Somos hijos y te damos gracias por eso, porque es inmerecido. Hemos nacido de nuevo solamente por el obrar de tu Santo Espíritu. Te bendecimos, Señor, por eso. Pero también queremos rogar por aquellos que creen tal vez conocerte, pero que no te han conocido de verdad. Que creen ser árboles buenos, pero están dando fruto malo. Señor, ten misericordia de ellos y trae arrepentimiento. Trae arrepentimiento, Señor. Trae salvación a nuestras vidas.
Ten misericordia de nosotros, alcánzanos, cámbianos. Confiamos en ti, Señor, solamente en ti y en tu precioso evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.